Bueno, gente, hoy vamos a seguir conversando y a cerrar ya con estilos arquitectónicos, ¿bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto. Por cierto que, como consejo, algo que he estado haciendo es jugando un poquito con Scala, con ese lenguaje de programación que les dije. Y es realmente muy interesante las cosas que se pueden hacer en el lenguaje como tal, ¿no? Los dejo con una frase, de una forma, el creador plantea sobre el lenguaje que el lenguaje está pensado para que ustedes lo puedan extender como ustedes quieran. Ustedes pueden crear sus propios lenguajes basados en ese lenguaje. ¿Sí me siguen? O sea, ese concepto de por sí es muy interesante, ¿no? Bien. La última clase llegamos hasta aquí. Conversamos un poco fíjense en lo que se podía hacer con máquinas virtuales en este caso, ¿okay? Y la flexibilidad que ese esquema de ese uso de máquinas virtuales había generado, ¿okay? Dijimos que esto era el caso de Java, sin embargo .NET tiene una máquina virtual hasta cierto punto. Y lo que nos queda realmente son algunos estilos arquitectónicos, quizás que son interesantes. Es importante saber que existen porque nos ayudan a eso, a pensar un sistema en función de este tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy común hacer algo como lo que quizás está haciendo Magic Root, por ejemplo, de hacer una aplicación cliente-servidor, ¿vale? Sin embargo, a veces sucede que cuando uno está haciéndolo como lo están haciendo ellos, y está bien, o sea, la manera en que lo están haciendo, ellos tienen que manejar todo el protocolo de comunicación a través de la red, la serialización de los parámetros, de los valores de retorno, etc. ¿Okay? Y eso complica un poco las cosas. Claro, ellos tienen una aplicación muy interactiva y la parte del juego, de cartas en el tablero, es la única forma en que realmente posiblemente la pueden hacer. Sin embargo, hay situaciones en las que uno lo que quiere es hacer, por ejemplo, pequeñas consultas y obtener pequeñas respuestas. O sea, me explico, yo quiero preguntarle al servidor la lista de jugadores actualmente que han creado partidas y que quieren jugar el juego, por ejemplo. Entonces, si se ponen a pensar, realmente ahí no existe el concepto de estados. Esa comunicación es, yo hago una pregunta, obtengo una respuesta. Es bastante simple, ¿bien? Y yo no quiero muchas veces, cuando hago ese tipo de cosas, tener que preocuparme por abrir un socket, una conexión con el servidor, ver en qué formato voy a mandar los mensajes y los voy a recibir, etc. Entonces yo quisiera de alguna manera tener alguna estrategia que me permita invocar una función en mi programa y que esa función transparentemente, en lugar de ejecutarse en mi máquina, en mi programa, se ejecute en un servidor. Y que en ese servidor ocurra algo, o sea, procese cierta información y genere una respuesta. Y que yo no tenga que preocuparme en qué formato viene esa respuesta, sino que desde mi punto de vista yo invoqué una función y recibí un valor de retorno. ¿Me sigue? Es un poco pensar, si recuerdan, si regresamos a esto, es un poco pensar en este paradigma de control centralizado. O sea, solo que yo estoy en mi programa principal o estoy aquí en mi rutina 3 y estoy invocando una rutina 3.1. Pero resulta que esa rutina nosotros estamos acostumbrados a que se ejecute en el mismo espacio de dirección en la misma máquina. Ahora no, ahora esa rutina se va a ejecutar en otro espacio de dirección, en otra máquina. Entonces, ¿cuál es quizás un poco la diferencia entre hacer esto y hacer ese tipo de comunicación entre procesos, entre servidores con sockets? Bueno, que con sockets yo tengo que manejar el bajo nivel de la comunicación. ¿Sí me sigue? Y con esta estrategia yo quisiera que transparentemente, simple y llanamente, yo hago una llamada y obtengo una respuesta. Entonces, dentro de lo que es esto, de alguna forma, aquí caen muchas cosas, ¿no? O sea, fíjense, no sé si ustedes les han dado RPC en algún momento, en algún lugar de la carrera, quizás lo vean en redes, no estoy seguro, esto se solía ver en redes en una época, pero RPC es una estrategia, fíjense, donde ustedes tienen, por ejemplo, un programa escrito, generalmente en C o en C++, donde ustedes están invocando, ustedes definen un conjunto de interfaces. Lo voy a plantear de una forma simple, esto debería estar en transparencia. Ustedes definen, por ejemplo, una interfaz servicio, ¿okay? Y le ponen un método, hola mundo, que recibe una cadena, y ojo, estoy yéndome un poco hacia Java, ¿no? Es inevitable. STR, y retorna
una cadena. Ustedes definen eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ese es el código que hace el trabajo, que hace lo que sea que ese hola mundo se supone que tiene que hacer. Y eso está corriendo aquí, está corriendo en el servidor, esa funcionalidad. ¿Bien? Yo quisiera tener en el cliente, o sea, de este otro lado, una manera de transparentemente invocar esa funcionalidad en el servidor. Entonces, lo que se hace de alguna forma es que a partir de todo esto, de esta clase que es la que tiene la funcionalidad, la que uno codifica, se construyen o se implementan, se generan usualmente automáticamente lo que se llaman los stubs del lado del cliente. ¿Qué son los stubs del lado del cliente? Bueno, es una clase que está del lado del cliente que se ve igualito que la clase que se supone que yo voy a invocar. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Okay? Que tiene los mismos métodos, string hola mundo, recibe un string, str. Pero ¿qué creen que hace esa clase aquí? Llamar al servicio. Llamar al servicio, ¿se dan cuenta? O sea, en la implementación de esta clase que está del lado del cliente, estos son los stubs, están todas las rutinas de red. ¿Me siguen? Que se encargan de invocar a lo que va a correr aquí. Entonces, cuando ustedes en el cliente obtienen una clase de tipo servicio y llaman a la función hola mundo, están invocando a ese stub. No me pregunten una traducción exacta de ese stub, realmente ahorita no me viene a la cabeza. ¿Bien? Es como un fake, es como algo falso, porque yo no estoy invocando directamente a la clase real, ¿se dan cuenta? Estoy invocando algo que se parece pero no es. Cuando hago esa invocación, este señor, utilizando las rutinas de red, fíjense los números, la secuencia, se encarga de hacer la invocación a través de la red a las rutinas de red o los servidores, las rutinas del servidor que están aquí del lado del servidor. ¿Sí me sigue? Las rutinas del servidor, o sea, todo el protocolo de sockets, la comunicación de red por sockets, está envuelta aquí. No es que no existe, pero está encapsulada. La comunicación por sockets se encarga de invocar, quizás, a un módulo aquí que se encarga de coordinar y de decir, tú estás llamando a la clase servicio, al método hola mundo. ¿Se dan cuenta? Y eso es ese server procedure stubs. Y ese se encarga de invocar al método hola mundo, que es el que en verdad hace el trabajo que tiene que hacer, retorna el valor y el valor regresa por la misma vía. ¿Okay? De manera que el cliente realmente nunca se dio cuenta que al invocar esta clase estaba llamando a una rutina que estaba ejecutándose en otra máquina, en otro equipo. ¿Okay? Desde el punto de vista de él invocó una rutina que se llama hola mundo y que retornó cierto valor. A lo mejor se tardó más de la cuenta, eso sí, por el delay de la red, etc. Pero desde el punto de vista de él invocó a una rutina. ¿Se dan cuenta del poder que tiene esto de abstracción y para desacoplar cosas como por ejemplo una implementación que está corriendo en un servidor y transparentemente invocarla desde un cliente? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Sería bueno ir, si alguien tiene alguna duda, ir trabajando sobre la marcha. ¿No? ¿Seguros? Ahora, claro, fíjense que todo esto tiene retos y limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el parámetro string que está aquí, para yo poder pasarlo por la red, tengo que serializarlo. Serializarlo significa obtener alguna representación en bytes o en lo que sea que me permita ponerlo en esa tubería, es como escribirlo en un archivo. Si ustedes pueden ver un socket de red como si fuera un archivo, en el fondo están escribiendo un archivo. ¿Okay? Entonces serializar ese parámetro para pasarlo por la red para que aquí alguien lo pueda deserializar de nuevo, ¿bien? Para que me pueda invocar la función hola mundo. El string con el que yo estoy invocando hola mundo, me refiero a referencia, a memoria, será el mismo string
con el que me están invocando a este hola mundo. Fíjense que tienen el mismo valor. Lo que trato de decir, si aquí pasé el texto de Mian, aquí debo de haber recibido el texto de Mian. ¿Ok? Pero no son la misma memoria. No puede ser la misma memoria si aquí hay una red de por medio, ¿se dan cuenta? Esto está corriendo en un proceso que tiene su propia memoria y esto está corriendo en otro proceso que tiene su propia memoria. Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Qué tal si yo trato de invocar una función que tiene como parámetro un objeto, no un string, sino un objeto que es relativamente complejo y que tiene punteros a otros objetos y a otras cosas, etc.? Allí se empieza a complicar todo el proceso de serialización, de transformar ese objeto que está aquí en memoria en el cliente en algo que puedo guardar o meter en un archivo, en algún tipo de formato binario o lo que sea, para mandarlo a través de la red. Entonces ese es el tipo de limitante que tienen estas cosas. En Java hay una tecnología similar que se llama RMI, Remote Method Invocation, que utiliza todos los mecanismos de serialización de Java. Java tiene todos los mecanismos de serialización que les permiten tomar objetos y embeberlos, meterlos en una tubería, guardarlos de alguna forma en disco o meterlos por un socket transparentemente. Pero entonces de nuevo les digo, esto es muy interesante y muy bonito, suele funcionar para cosas relativamente simples, suele funcionar para funciones que reciben cadenas, enteros, booleanos, ese tipo de tipos de datos, ¿okay? Fechas, etcétera, que son fáciles de serializar. Pero cuando ustedes empiezan a complicar la cantidad de objetos y las relaciones de los objetos que tienen que enviar aquí, ya las cosas se complican bastante. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes no pueden enviar por RPC o por RMI probablemente una conexión a una base de datos o un descriptor a un archivo. ¿Se dan cuenta? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el descriptor del archivo pues, depende de punteros y de cosas y de recursos que son propios de este espacio de direcciones, que son propios de esta máquina. ¿Me sigue? Otra limitante, es imposible pasar un objeto por valor, si se ponen a pensar, perdón, por referencia, si se ponen a pensar. Porque el proceso de serialización y deserialización implica una copia. O sea, el servidor está trabajando con una copia de los objetos pasados aquí a esta función en el cliente. Entonces, bueno, si uno comprende las limitaciones que esto puede tener, ¿okay? Aún así puede ser una gran ventaja en muchos casos trabajar con estrategias de este tipo. Y ojo, no estoy diciendo vayan, trabajen con RPC, vayan, trabajen con RMI. Hoy en día está muy de moda algo que se llama servicios web. O en inglés, web services. ¿Okay? Y la idea de los servicios web y de los web services es que la serialización es del mismo principio, en parte, con algunas variantes, etc. Pero desde el punto de vista general, la única diferencia es que la serialización de la información se hace por medio de XML. ¿Okay? ¿Por qué será? La serialización de aquí se hace en un formato binario. ¿Por qué será que las nuevas tendencias de servicios web están haciendo esa serialización en XML? A ver, si esto funciona muy bien, si yo escribo mi cliente en Java y mi servidor en Java, o si escribo mi cliente en C y mi servidor en C, o si les digo que el cliente está corriendo sobre una plataforma Intel y el servidor está corriendo sobre una plataforma Intel equivalente. Pero si yo empiezo a cambiar las cosas un poco y les digo, no, el cliente está corriendo en .NET y el servidor está corriendo en Java, ¿qué creen que sucede allí? ¿Pero por qué? .NET no sabe cuál es el formato de serialización de Java. Exacto. O sea, .NET define su propio formato de serialización. Y esto a lo mejor .NET quizás usa RPC, no sé, de .NET conozco poco realmente, pero debe tener una tecnología equivalente.
Estoy casi seguro. ¿Ok? Pero exactamente como dice César, o sea, Java serializa las cosas a su manera y .NET las serializa a su forma, y son dos formatos binarios que potencialmente son incompatibles entre sí. O peor, si estamos trabajando con plataformas distintas de hardware, a lo mejor resulta que en la plataforma del cliente los enteros son de 16 bits y en la plataforma del servidor los enteros son de 32 bits, o en el cliente los enteros son little endian y en el servidor son big endian. ¿Okay? Entonces empiezan a generarse toda una serie de problemas de interoperabilidad entre las distintas plataformas. Para solucionar ese problema alguien dijo no, tenemos que ponernos de acuerdo en un formato que sea bastante estándar, bastante universal, autodescriptivo, etc. Y decidieron utilizar para eso XML. Decidieron que un entero en XML se representa de esta manera. Entonces cuando serializan un entero, hay alguien aquí que se encarga de serializarlo en esa representación estándar, entre comillas, de lo que debería ser un entero en XML. Y eso se envía. Enviar XML es fácil, si se ponen a pensar, porque eso es texto. Así que es muy fácil enviarlo por un socket, por una tubería, guardarlo en un archivo, etc. Y cuando aquí lo recibe, por ejemplo, si lo envió Java y lo recibe .NET, ambos están trabajando con la misma definición de qué se supone que es un entero. El protocolo de comunicación, en todo caso. Son las palabras del protocolo de comunicación. O sea, imagínate que el cliente esté hablando en alemán y el servidor entiende inglés. ¿Te das cuenta? O sea, ahí no sirve. Pero si ambos usan XML, porque el cliente está hablando XML y está hablando, no cualquier XML, está hablando un lenguaje particular que define los tipos de datos, y el servidor entiende ese lenguaje particular que define los tipos de datos. Las limitantes son las mismas. O sea, yo no puedo enviar tipos de datos por referencia. Obviamente, si trato de enviar cosas aquí muy complejas, serializar eso, llevarlo a XML, es un problema, ¿no? De hecho, los muchachos tienen un ejemplo de eso. Trataron de mandar un objeto de Hibernate por SOAP, por un servicio web, y explotó. Explotó porque SOAP no está pensado para procesar el montón de cosas que quizás involucran ese Java Bean de Hibernate. ¿Okay? Está pensado para manejar Java Beans y este tipo de cosas, pero los Hibernate tienen annotations, tienen un montón de cosas inyectadas que simplemente no soportan. ¿Bien? Entonces hoy en día se está usando mucho eso de los web services. ¿Okay? Hay una cosa que se llama SOA, arquitectura Service Oriented Architecture, arquitecturas orientadas a servicios, donde el planteamiento principal es que los sistemas son composiciones de múltiples servicios web que hacen cada uno de ellos algo simple. Pero cuando tú empiezas a correrlos en conjunto y a sincronizarlos en conjunto, y ojo, ¿no? De SOA uno podría, y de todo esto uno podría hablar 2 semanas, simplemente estoy dando un panorama general. Cuando uno empieza a combinar esos servicios web y a sincronizarlos, uno obtiene el comportamiento de un sistema complejo, en principio. ¿Ok? Preguntas al respecto. Entonces es interesante saber que esto existe, porque uno dice, bueno, fíjense en el caso de Magic Root, la parte de, y creo que esa decisión ya está tomada, no sé, ustedes me corrigieron, la parte interactiva, la parte del juego de cartas, hay que manejarla con sockets. Hay que manejarla con sockets, ¿por qué? Porque si yo utilizo servicios web, no tengo una manera de que el cliente me diga, epa, es tu turno, me empuje información. Con los servicios web yo puedo hacer llamadas y obtener respuestas. Depende de mí de hacer una llamada para obtener una respuesta. Es muy reactivo. En cambio, con los sockets, yo puedo abrir una conexión, enviar algo y quedarme esperando una respuesta. Y eventualmente el servidor dirá, epa, mira, aquí te empujo una respuesta, es tu turno. Pero hacer ese control y la coordinación de esos sockets es mucho más complejo hacerlo a pie que una simple situación de este tipo. Entonces, todas las actividades o todas las funcionalidades administrativas del sistema, corríjanme de nuevo si tengo la concepción errónea, se van a manejar por sockets. Por web services. Sí, eso es lo que quise decir. O sea, listar las cartas que tiene un jugador, a lo mejor, eso va a ir por web service. Listar las partidas activas, eso va a ir por web service. No sé, estoy diciendo cosas, por decir. Entonces eso simplifica mucho la parte de, no complico la parte de los sockets con ese tipo de peticiones administrativas simples y tontas, ¿no? Preguntas.
hay mucha tecnología que hoy en día utiliza todavía RPC y RMI por debajo. ¿Okay? En Linux todavía existe mucha tecnología. Por ejemplo, todo lo que han oído hablar de NFS, Network File System. Eso es lo que hace que, por ejemplo, en el Walkthrough la información de las cuentas esté en sistemas, en el servidor, y cuando ustedes se loguean en una máquina, él monta remotamente el sistema de archivos, ¿no? Bueno, eso funciona por RPC, por debajo. Y hay muchas cosas que funcionan con él. Bueno, esto es, como les digo, es una extensión de lo anterior, otro diagrama de lo anterior. Fíjense, el cliente invoca un procedimiento, el procedimiento se encarga de conectarse al servidor, se encarga de serializar la información y de enviarla, y en el servidor entonces alguien se encarga de recibirla, de deserializarla y de despachársela al procedimiento. Es básicamente el mismo diagrama con más detalle quizás. Fíjense en algo interesante. Esto me permite hacer llamadas a procedimientos remotos, pero esto es netamente procedimental, o sea, no tengo el concepto de un objeto distribuido que vive en algún lugar. ¿Sí me sigue? Es llamada, respuesta, así de simple, son funciones. Sin embargo, yo puedo tener, hay otras arquitecturas, por ejemplo Corva se usa cada vez menos hoy en día, digamos así que este esquema ha ganado, ¿okay? Otras alternativas han ganado. Esto es complejo de hacer, en verdad, de implementar por debajo. Pero la idea es que ustedes están acostumbrados a que sus objetos viven en un espacio de direcciones particular, ¿okay? En su programa. Pero aquí el planteamiento es que los objetos subsisten en una máquina. Entonces yo puedo decir que aquí está, en esta máquina, el objeto que me representa, no sé, a John, o el objeto que me representa este videobeam, o esta cámara, o lo que sea. Entonces ese objeto subsiste en esa máquina, la memoria asignada a ese objeto está en esa máquina, y cuando yo invoco un método sobre ese objeto, el método se invoca, la ejecución corre allí en esa máquina. Y los objetos pueden migrar de una máquina a otra. O sea, yo puedo decir, bueno, este objeto está en esta máquina y migra potencialmente a esta otra máquina. Y un cliente puede agarrar y puede decir, bueno, con algún descriptor general, ¿sí? Él sabe, por ejemplo, que él lo recogió de una base de datos, o no sé, que el descriptor del objeto que representa, no sé, a Jonathan es bla, 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 bla. ¿Sí me sigue? Jonathan 0119323, etc. Como una especie de dirección. Entonces ese cliente puede preguntar, puede decir, hey, yo tengo la dirección de ese objeto y quisiera obtener una referencia a ese objeto en particular. Y hay alguien que sabe dónde están los objetos distribuidos en todos esos equipos y devuelve la referencia a esa particular para que se pueda utilizar. Entonces es un esquema en el que yo tengo múltiples objetos distribuidos a lo largo de una serie de máquinas o de equipos en una red y los puedo utilizar remotamente. La diferencia entre esto y lo anterior es que en el anterior son netamente procedimientos, procesos. No existe el concepto de objeto. ¿Okay? En cambio aquí sí existe el concepto de alguna forma de objeto. ¿Okay? El problema que tienen en gran medida estas arquitecturas es que suelen ser pesadas y complejas de implementar. O sea, implementar esto no es en lo absoluto trivial. ¿Okay? Son muy interesantes conceptualmente. Hay implementaciones, ojo, ¿no? Y se usaron realmente, de hecho, se usan algunas en parte, pero de nuevo han sido vencidas por otras alternativas, un poquito más modernas, ¿no? Otro estilo arquitectónico, otra visión, otra estrategia para comunicar cosas, por ejemplo, es en sistemas distribuidos hacer o usar arquitecturas peer-to-peer. Y todo aquel que se haya bajado alguna película pirata de internet alguna vez posiblemente ha usado esto, aunque últimamente las descargas directas están muy de moda también, ¿no? Pero ¿cuál es el principio? Bueno, el principio es que uno tiene una serie de componentes o de elementos que están distribuidos en una red, en una serie de nodos. Y varios nodos tienen información que otro nodo necesita. Entonces lo que uno hace es que uno empieza a interactuar con ese conjunto de varios nodos que tienen información que yo necesito y empiezo a obtener un trocito de información de uno de los nodos, un trocito del otro, etc. ¿Okay? En general en estas arquitecturas distribuidas es que la idea global es que yo tengo una serie de nodos haciendo cosas entre sí y colaborando en conjunto para lograr un objetivo común, digamos así. ¿Okay? Entonces si ustedes están bajando, no sé,
la última película de no sé quién, es posible que a lo mejor nadie tenga o haya un solo nodo que tenga la película completa. Pero en general, cuando ustedes empiezan a combinar distintos nodos, hay muchas combinaciones distintas que en conjunto tienen también la película completa. Entonces yo puedo bajar un trocito de esto, un trocito de esto, un trocito de esto, y así acelerar y compartir, digámoslo así, recursos. O sea, maximizar el uso de los recursos y la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Esto se ha usado también mucho en principio con sistemas que permiten trabajo colaborativo, ¿no? Hay un sistema en Eclipse, por ejemplo, que uno puede tener un workspace, una especie de workspace. No es como un Dropbox, pero el Dropbox no funciona tanto peer-to-peer, ¿sí? Uno puede tener un workspace con los documentos, y lo que uno hace es que cuando uno actualiza el documento, los otros peers empiezan a bajar el documento actualizado, ¿se dan cuenta? Y ellos empiezan a funcionar con una arquitectura peer-to-peer, tal cual como si se estuvieran bajando una película, pero en realidad se están bajando los documentos modificados y mantienen al día siempre ese workspace. Entonces un conjunto de personas pueden tener el mismo, compartir de alguna forma ese mismo workspace. Como les digo, es muy distinto de Dropbox, porque Dropbox, por lo que tengo entendido, y ojo, no es que conozca la arquitectura de ese software por completo, pero Dropbox funciona más bien con una arquitectura cliente-servidor. O sea, los datos en cuestión que se están compartiendo están en un servidor y los clientes son meros esclavos. O sea, se conectan al servidor y se bajan la información. No cooperan entre sí para obtener la información. ¿Bien? Aquí en este tipo de arquitecturas hay problemas muy interesantes para romperse la cabeza, en realidad, ¿no? Generalmente hace falta, en muchos casos, en la mayoría de los casos, un coordinador. Los que, por ejemplo, han usado Torrent saben que existe algo llamado el tracker, y sin el tracker no funcionamos, ¿ok? Los que han usado, por ejemplo, Emule o Kazaa o cosas por el estilo, saben que existe el servidor centralizado que dice quién está conectado, cuáles son los pares, etc. Entonces, generalmente en principio hace falta un coordinador él no tiene los datos no fluyen a través del coordinador, sino que alguien mate por favor sino que el coordinador sirve para decir, bueno, tú tienes un dato que tú necesitas, así que yo los presento a ustedes dos para que puedan cooperar. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, si lográsemos tener una arquitectura de este tipo completamente distribuida en la que no hay coordinador frente a una arquitectura de este tipo, ¿cuál es la ventaja obvia que tiene esta sobre esta o todo lo contrario? En este caso, si el servidor coordinador se cae, listo por los demás. Se cae todo. Con el otro, por lo menos con los torres, cada quien tiene un pedacito. Muy difícil de que nadie lo tenga. Exactamente. ¿Okay? Entonces, yo tengo un sueño algún día a modo de diversión, ¿no? Realmente, nada, de montar una arquitectura de este tipo completamente distribuida. No sé si se puede. Pero sí, la desventaja obvia de esto es que si ustedes tumban el coordinador, el servidor del coordinador, ¡pum!, se cae absolutamente todo. ¿Okay? Entonces, obviamente, fíjense que toda arquitectura tiene su talón de Aquiles, de alguna forma. Si en una arquitectura cliente-servidor ustedes tumban algunos clientes, el sistema completo puede seguir funcionando. Pero si tumban el servidor, si se cae la conexión con el servidor, se cae el sistema completo. ¿Okay? Entonces son cosas que hay que considerar también un poco. Bien, otra arquitectura que es muy interesante, muy importante, es tan interesante y tan importante que yo tengo un ejemplo de código al respecto, lo vamos a ver cuando veamos patrones de diseño, son las arquitecturas basadas en plugins. Son importantes al grado de que Eclipse, el entorno de desarrollo que ustedes están usando, Firefox, Explorer no sé si funciona de la misma manera, pero creo que ya tienen algunas cosas por el estilo. Es posible que Chrome también tenga algunas cosas por el estilo. Son arquitecturas que funcionan o trabajan con plugins. ¿Okay? La idea del plugin es muy interesante porque yo digo, bueno, yo tengo un software, digámoslo así, básico, ¿okay?, que provee ciertos servicios, pero esos servicios pueden ser extendidos por software de terceros.
Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen Firefox, ustedes pueden perfectamente montar un plugin que añade un botón en algún lugar del Firefox que les permite tomar un screenshot de la página web completa sobre la que están navegando. Y eso es útil, eso es interesante. ¿Eso es una funcionalidad básica de Firefox? No. Sería muy complicado quizás meter esa funcionalidad en Firefox. Firefox, lo que sé, o sea, no es que sería muy complicado, es que ¿qué funcionalidad es más importante? ¿Esa o a lo mejor la que nos permite bajar videos de YouTube? ¿O a lo mejor la que nos permite depurar JavaScript? O a lo mejor la que... ¿Sí me siguen? O sea, es muy difícil satisfacer a todos los usuarios. Entonces lo que hace Firefox es que Firefox define ciertas interfaces, ciertas APIs, que permiten que un componente de software de un tercero se acople allí y haga funcionalidades adicionales. Entonces Firefox, y aquí estoy inventando, define a lo mejor una interfaz que les permite agregar botones a la barra de herramientas. Y entonces, después de agregar un botón, Firefox permite una funcionalidad que permite acceder al canvas en el que se están pintando las páginas web y por lo tanto le permite al plugin generar una imagen, un PNG de la página web actual. ¿Ok? Y pueden haber varios plugins compitiendo, o sea, puede tener varias versiones de plugins o varios fabricantes que hacen plugins que permiten tomar capturas de las páginas web. Y pueden instalarlos todos, o dos, o uno, o lo que ustedes quieran. Entonces el principio es ese: yo defino una aplicación que deja las puertas abiertas o deja cierta interfaz o deja ciertos servicios y deja todo un mecanismo para cargar los plugins que me permite luego tomar y enriquecer esa aplicación añadiendo nuevos plugins o nueva funcionalidad. Y uno lo que hace después es simplemente programar los plugins, terceras personas programan los plugins. Eclipse funciona así. Eclipse funciona, déjenme ver si aquí está. Eclipse funciona como una plataforma básica. ¿Okay? Eclipse en principio, si ustedes no se ponen a pensar en la parte de Java para Eclipse, lo que tiene, y voy a correr Eclipse para mostrar algunas cosas en ese sentido. Lo que tiene Eclipse es una plataforma que permite hacer editores, ¿okay? Editores, vistas, los views, por ejemplo el Package Explorer, cuando ustedes le dan Show, View, Package Explorer, etc., eso es una vista, ¿okay? Les permite incrustar botones en la barra de tareas y generar nuevas barras en la barra en el toolbar de herramientas. Les permite incrustar cosas en los menús, les permite crear perspectivas, o sea, les permite hacer ese tipo de cosas básicas. Y entonces los desarrolladores, encima de con esas funcionalidades básicas, programaron todo un entorno de desarrollo para trabajar, para implementar en Java. ¿Se dan cuenta? Usando solo eso. Entonces uno puede correr el Eclipse y tener el plugin de programación en Java, y uno tiene un Eclipse que ahora tiene las herramientas para programar en Java. Pero si ustedes quieren, pueden instalar un plugin para programar en Python. Entonces además tienen las herramientas para programar en Python. Y si ustedes quieren, al Eclipse le pueden incrustar un plugin para conectarse a bases de datos y hacer las consultas a las bases de datos desde Eclipse, sin tener que abrir una consola, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes quieren editar HTML, alguien debe haber escrito un plugin que implemente un editor de HTML que les muestre los colorcitos, les da la autocompletación, etcétera. ¿Sí me siguen? Y así sucesivamente. El JEE, o sea, el plugin que nosotros estamos usando la funcionalidad que nos permite arrastrar el proyecto a los servers y darle start para arrancar el servidor, etc., no es más que un plugin que le da soporte a los servidores de aplicaciones empresariales, Tomcat, Yeti, etc., para poder trabajar con ellos. Esos son plugins que se van añadiendo a la aplicación base. Entonces, hay gente, inclusive, hay algo que se llama el RPC, que no tiene Eclipse, que es el Rich Platform Client, que es que la gente, en vez de desarrollar aplicaciones de escritorio desde cero, o sea, tengo que hacer un sistema de escritorio, bueno, en vez de hacerlo desde cero, lo que hacen es que toman ese Eclipse básico, que tiene esa funcionalidad básica, y programan su aplicación de escritorio como un plugin de Eclipse. ¿Sí me sigue? Entonces es interesante porque todo aquello de qué funcionalidad te voy a dar o no te voy a dar, etcétera, lo maneja Eclipse. Bueno, si quieres la funcionalidad X, instala el plugin X. Si quieres la funcionalidad Y, instala el plugin Y. Y son muchas las cosas que se pueden hacer acá. Fíjense, por ejemplo,
Aquí tienen un plugin que incrusta Google Talk en Eclipse. Y aquí tienen un plugin que incrusta Google Maps en Eclipse. Entonces esto es un Eclipse, pero tienen una vista que es un view Google Maps. Y aquí tienen un plugin que incrusta el calendar de Google allí. Yo he visto Tetris, el jueguito, ¿se acuerdan? Bueno, yo he visto un plugin que ustedes pueden poner aquí un Tetris. Yo he visto plugins que pueden poner aquí un reproductor de música. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hay plugins, por ejemplo, que miden el tiempo que ustedes están en Eclipse escribiendo. Entonces, cuando dejan de escribir por 5 minutos, el plugin se desactiva. Entonces, al final del día, ustedes pueden tener un reporte, quizás no muy preciso, de cuánto realmente estuvieron en Eclipse trabajando y escribiendo, ¿no? Por cierto, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, eso realmente no funciona, porque no todo el tiempo que uno está escribiendo realmente está trabajando, ¿no? Y no solo el tiempo que uno está escribiendo en Eclipse. Entonces, algún jefe ignorante puede pensar que sí y dice: Andrés, pero tú escribiste 3 horas hoy, ¿qué hiciste con las otras 7 horas de trabajo, 10 horas diarias, ¿no? Miren qué empresa, que se supone que tienes que trabajar. Y resulta que las otras 7 horas Andrés estaba sentado frente a la máquina mirando detenidamente su código. Entonces, en principio, esto es todo muy interesante. Y fíjense que es muy interesante. Ahorita esto estaba fuera de agenda, pero puedo tratar de mostrarles algunos plugins. Es muy interesante porque uno puede tomar un ambiente base y puede extenderlo, ¿ok? Para que haga cosas para las cuales no fue diseñado ese ambiente base. Entonces, por ejemplo, fíjense un poquito la arquitectura de Eclipse. Tiene lo que se llama el Eclipse Platform, que es la plataforma base de Eclipse. Y la plataforma base de Eclipse tiene SWT y Face, que son clases para hacer interfaz de usuario. O sea, es una versión, no es Swing, ¿okay? Pero hace lo mismo que Swing. O sea, es una biblioteca de componentes, botones, como boxes, listas, etc. Que es mucho más eficiente que Swing. En el sentido de que, ¿cómo? Aprovecha los componentes nativos de la plataforma. Entonces es mucho más eficiente. Swing no usa en lo absoluto componentes nativos, ¿no? Tiene la desventaja de que es mucho menos flexible que Swing en algunas cosas, ¿no? Pero es mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, si se ponen a pensar, Eclipse da funcionalidades básicas para manejar un workspace, funcionalidades básicas de depuración, de manejo de team, de equipos, o sea, de CBS, SVN, ese tipo de cosas, pero sin implementar SVN o CBS, ¿no? Sino que las funcionalidades básicas, digamos así, manejo de ayuda, etc. Y entonces lo que uno hace, por ejemplo, es que alguien, como les decía, programó las herramientas de desarrollo en Java, que son el JDP, y las herramientas de desarrollo de plugins, y las enchufó, las añadió a esta plataforma básica. Y entonces ahora tienen un Eclipse que además sirve para programar en Java, para programar plugins, etc. ¿Okay? Y luego alguien vino y programó otras herramientas y también las enchufó. Y lo interesante, fíjense en esto, es que las mismas herramientas pueden definir outlets, o sea, puntos donde uno puede enchufar otras cosas. Entonces, a lo mejor esta herramienta para funcionar necesita ciertas funcionalidades básicas de la plataforma, pero además necesita la funcionalidad que exporta esta otra herramienta. O sea, uno no solo puede extender el Eclipse, sino que uno puede extender herramientas de terceras personas, dado que esas terceras personas hayan dejado la puerta abierta para hacer esas extensiones. ¿Okay? Entonces, es mucho lo que uno puede hacer. Como les digo, yo he visto hasta Tetris y cosas de ese tipo corriendo. O sea, lo nombro solo por lo pintoresco. Es algo a lo que uno no está acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, programar de esta forma, o sea, montar estas arquitecturas, en algunos casos es todo un reto. O sea, tiene todas sus complejidades, sus complicaciones. Nosotros vamos a ver un ejemplo muy básico en clase, hecho desde cero. Pero les debería dar una idea de cómo hace uno para programar este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente también tiene un precio en performance y en costo de implementar este tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, otras arquitecturas que a veces uno se consigue son arquitecturas de referencias. ¿Alguien ha visto redes aquí? Todavía no, ¿verdad? ¿Sí? No. Bueno, fíjense, la pila OSI o la arquitectura OSI es una arquitectura de referencia para redes.
¿Qué significa que es una arquitectura de referencia? Significa que se enseña en los cursos de redes. En los cursos de redes se dice, esta es la arquitectura OSI, un sistema de redes, o sea, una arquitectura de redes debería tener las siguientes capas. Cada capa, si se fijan, es una arquitectura por capas, es bastante evidente. Cada capa provee ciertos servicios a la capa inmediatamente superior y cada capa utiliza ciertos servicios de la capa inmediatamente inferior. Por ejemplo, a nivel de aplicación ustedes tienen cosas como los navegadores, los clientes de correo, ese tipo de cuestiones que utilizan servicios de la capa que está a nivel de presentación y así sucesivamente, y eventualmente ustedes van a llegar a nivel físico y la capa ya a nivel físico es el cable, el medio, la antena, lo que sea necesario para transmitir los datos. Entonces la gente que sabe de redes conoce esta arquitectura a detalle y utiliza esta arquitectura para conversar y para entenderse. Pero esta arquitectura, así tal cual como ustedes la ven, no está implementada. Entonces, y ojo, ¿no? Me salgo de mi área, redes no es lo mío. Ethernet funciona de una manera similar, con ciertas analogías con esto, pero no implementa la pila OSI por completo. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente cada una de ellas. Pero sin embargo son arquitecturas interesantes porque sirven de modelo de referencia. En base de datos, por ejemplo, también hay arquitecturas de referencia. O sea, hay una arquitectura de referencia, los que están viendo base de datos quizás la recuerden, donde uno dice, bueno, así se supone que debería ser un sistema de gestión de base de datos y esto es lo que debe tener un sistema de gestión de base de datos. Pero ningún sistema de gestión de base de datos implementa exactamente esa arquitectura. Pero se puede utilizar como arquitectura de referencia para entender qué es lo que hace un sistema de gestión de base de datos. Y si uno ve la arquitectura de Postgres, potencialmente se acerca a la arquitectura esta de referencia de los sistemas de gestión de base de datos. Entonces, como les digo, representan una arquitectura ideal, fíjense, que incluye todas las características que cierto tipo o clase de sistemas podría potencialmente incorporar, ¿no? Y no necesariamente son cosas que se implementan. Bien, lecturas recomendadas. Somersby, por lo menos, y el capítulo, la versión que yo tengo, los capítulos 11, 12 y 13 tienen información al respecto. Pressman tiene algo de información. Este libro es muy interesante, pero muy interesante. En internet se consiguen algunas versiones más viejas. Esto salió de una serie de artículos, ¿no? El libro está en la biblioteca, está en inglés, lamentablemente, pero es muy interesante porque los tipos describen un montón de arquitecturas y describen las razones, digamos así, detrás de esas arquitecturas, ¿no? Entonces aquí hay mucha tela que cortar realmente, porque uno puede ver muchas cosas y ponerse a ver ventajas, desventajas, etc. Eso es lo que les recomiendo que hagan. O sea, aquí no se trata de decir, no sé, Jesús, ¿te sabes la arquitectura P2P, distribuida, etc.? O sea, eso no tiene sentido. Uno sabe que existe, uno sabe las características básicas que tiene. Si uno tiene que implementar algo, uno dice, pero yo sé que esto se puede hacer por esta vía, y allí uno refina de alguna forma, ¿ok? Pero lo importante es entender que existen toda una serie de estilos arquitectónicos predefinidos que uno puede utilizar, que uno puede aprovechar cuando viene de alguna forma el caso. Lo importante es poder tomar un estilo de estos arquitectónicos y entenderlo y poderlo criticar. Poder decir qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, cuáles son las complicaciones en la implementación, etc. Para poder tomar decisiones y hacer ese tipo de evaluaciones en este sentido. ¿Okay? Eso sería buena práctica tratar de unir alguna de esas arquitecturas en una sola. Es que si tú te pones a pensar, o sea, fíjate en algo. Esto, por ejemplo, es una arquitectura distribuida, ¿sí? Pero resulta que es una arquitectura peer-to-peer, para par. Pero ahí hay cliente-servidor. Porque nos guste o no nos guste, entre P9 y P8 hay una red. Y hay todo un protocolo de comunicación y hay una arquitectura cliente-servidor. A lo mejor el cliente, o sea, a lo mejor cada uno de los nodos está implementado internamente con una arquitectura por capas. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente es muy difícil decir que un sistema lo resuelves con un solo estilo arquitectónico. En el fondo tú lo resuelves con un compromiso y con una combinación de estilos arquitectónicos. Piense, un buen ejercicio mental que podrían hacer todas las compañías y que de hecho tienen que hacer porque me tienen que entregar la arquitectura al final del curso del sistema, ¿ok? Y eso no es muy complicado realmente, es un documento con 3-4 hojas en que ustedes describen cuál es la arquitectura del sistema.
Entonces, bueno, o sea, piensen los que están usando Echo, ¿cuál es la arquitectura del sistema? ¿Es por capas? ¿Es a 3 capas? ¿Es cliente-servidor? ¿Dónde está el cliente-servidor? ¿Qué tengo ahí? ¿Es una arquitectura web? ¿Cómo está distribuida? ¿Cuáles son las capas? ¿Qué hay ahí? ¿Sí me sigue? Magic Root, por ejemplo, también tiene que hacer eso. Magic Root quizás la tiene un poquito más complicada, porque es una arquitectura un poco más compleja, ¿ok? Pero es lo mismo, es describir qué es lo que hay ahí, qué bloques hay, qué componentes hay, cómo se comunica, y uno dice, esto es cliente-servidor, por ejemplo, y aquí esto está funcionando por capas, y aquí esto está funcionando de tal manera, y así sucesivamente. Entonces ese es un excelente ejercicio en ese sentido, ¿ok? Es un excelente ejercicio ver sistemas de terceros hechos por otros, tratar de entender. A veces, por ejemplo, si ustedes se van a un producto en particular de software, como parte de la estrategia de venta o de lo que sea, ellos demuestran el bloque general de la arquitectura, cómo funciona el producto, etc. Entonces, una muy buena estrategia cuando se encuentren en una página de ese tipo y alguien les está explicando la arquitectura del software en general, sentarse a ver y decir, mira cómo está hecho esto. Aquí tienen estos componentes, estos bloques se comunican de esta manera, aquí tienen un cliente-servidor, aquí están haciendo esto, aquí tienen 3 capas y están usando una capa de persistente. O sea, sí me siguen. Hacer ese ejercicio mental, eso es lo que abre de alguna forma la visión. ¿Ok? Porque uno eventualmente piensa en este lenguaje. O sea, uno agarra y uno tiene que desarrollar o diseñar software y uno no tiene que hacer mucho esfuerzo mental para unir estos conceptos. Esos conceptos están ahí y se unen solos. Pero eso lo hace la práctica. ¿Okay? Y después nos tenemos que dar cuenta que esto hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, o sea que esto hay que implementarlo, que tenemos que generar un conjunto de clases, un conjunto de funciones, un conjunto de lo que sea que implementen este estilo arquitectónico particular, mezclado con este. Y entonces ese aterrizar, ¿okay? Es otra fase de diseño. Vamos a conversar un poco sobre eso en la siguiente clase. ¿Okay? En la siguiente clase. Para mostrarles un poco, en cuanto a transparencia, eso es todo por hoy, pero para mostrarles un poco las cosas que se pueden hacer con arquitecturas basadas en plugins, déjenme ver si lo tengo aquí. Ok, fíjense, este es un pequeño juguete con el que estamos trabajando. Hay un problema particular que tenemos, es que tenemos en un framework que yo tengo unos cuantos años desarrollando, tenemos un motor de workflow, ¿okay? Y el motor de workflow lo que nos representa, de alguna forma, si se ponen a pensar, es lo que representábamos en un diagrama de actividades, ¿de acuerdo? O sea, una serie de pasos, uno atrás del otro, y toda una coordinación entre esos pasos para saber qué se hace primero, qué se hace después. Básicamente el motor me permite representar un trámite burocrático o algún tipo de trámite o de proceso en un XML y después simple y llanamente decirle a un sistema, mira, corre este proceso, este trámite burocrático, y entonces eso permite generar pantallitas donde uno mete los datos y después va a la siguiente etapa y mete otros datos y después otro usuario hace algo y mete unos datos y según cierta decisión que se tome se envía un correo o no y se ejecuta todo un proceso. Y se pueden ejecutar múltiples instancias del mismo proceso una y otra vez, ¿vale? Entonces es una forma de programar esos procesos muy rápidamente. Entonces nosotros estamos usando una estructura que se llama redes de Petri, que es muy parecido a un autómata, o sea, tiene las mismas funcionalidades en parte de una máquina de estado, pero con otras características peculiares que nos ayudan, en este caso el diseño. Actualmente nosotros los XML de ese... Déjenme ver si les puedo mostrar la presentación. Los XML de esos que describen esos procesos de negocio, los estamos escribiendo a mano. ¿Okay? O sea, diseñamos la red de Petri, diseñamos el proceso y después traducimos eso a un XML, a un formato particular. Y eso realmente es, valga decirlo, un verdadero dolor de... ¿Qué pasó con mi Office? Ya va. Valga decirlo, es un verdadero dolor de cabeza, realmente. Entonces lo que quisiéramos, o lo que queremos, de alguna forma, es tener un editor que nos permita
editar gráficamente el proceso de negocios, editar gráficamente la red de Petri y que automáticamente genere el XML que queremos generar. Y que si el día de mañana queremos modificar un proceso, simplemente abrimos el XML con este editor, cambiamos la red de Petri el correspondiente y tenemos el resultado. Para mostrarles un poquito, déjenme ver si lo consigo. Aquí, a ver. Bueno, tristemente soy un tipo terriblemente desordenado y en este momento no tengo ni la menor idea de dónde está esa presentación, pero igualito les puedo mostrar el plugin. Entonces, bueno, explorando un poco una tecnología que existe, desarrollamos este pequeño plugin. Fíjense que esto es un Eclipse, pero desde este Eclipse, en lugar de correr un programita común y corriente, voy a correr otro Eclipse. ¿Se dan cuenta? Entonces este Eclipse va a lanzar otro Eclipse. Y este código fuente que ven aquí, estos proyectos que están aquí, son básicamente el código fuente del plugin. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el plugin? Este es el Eclipse nuevo, el Eclipse que está corriendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el plugin? Bueno, uno puede crear, voy a crear un nuevo proyecto. A ver. Y uno puede venir y darle new. Vamos a ver si me hace quedar bien. Aquí está, examples, uno crea una red de Petri, le da next, la voy a llamar, le voy a dar el nombre por defecto. Y fíjense, aquí tengo todo un editor gráfico que me permite, esto es un lugar 1, ¿ok? Todo un editor gráfico que me permite poner nodos, que me permite poner toda una serie de objetos aquí, que me permite poner transiciones dentro de los objetos, de 1, de 2, etc. Y que eventualmente me va a permitir, voy a poner otro lugar más, conectar los lugares con las transiciones. ¿Ok? Y las transiciones con los lugares. ¿Okay? O sea, básicamente yo puedo hacer mi propia herramienta para trabajar con ese motor de flujo de trabajo e incorporarlo a Eclipse como parte del entorno de desarrollo normal y corriente. El que quiera usar mi herramienta instala este plugin y automáticamente tiene soporte para estos editores de gráficos y para estos formatos y para estas cosas. Y eso, como les digo, no es más que un plugin de Eclipse que utiliza servicios que ya existen. O sea, Eclipse ya tiene toda una serie de servicios para uno extenderlo y para hacer sus propios editores, y tiene toda una biblioteca con componentes, etcétera, para uno extenderlo y hacer sus propios editores gráficos en particular. ¿Okay? Y ya tiene herramientas y bibliotecas para utilizar modelos con esto y guardar esto en formatos XML, cargarlos de XML, etc. Y uno simplemente hace su propio plugin. ¿Okay? ¿Y eso se abre otro Eclipse? O sea, abre otro Eclipse porque estoy en el modo de desarrollo. ¿Sí me sigue? O sea, el código, te lo pongo en estos términos, el código lo tengo aquí. Aquí está el código de los plugins que estoy programando. Si quiero cambiar algo en el plugin, o sea, si quiero que el circulito ahora sea, en vez de tener el iconito verde, lo tenga rojo, o que en vez de ser un círculo sea un rectángulo, lo que sea, tengo que venirme aquí y cambiar mi código fuente para cambiar mi programa, ¿ok?
Entonces, si yo quiero ver mi plugin funcionando, lo tengo que correr como cualquier otro programa. Entonces, lo que hago es que corro un nuevo Eclipse. Una vez que yo ya terminé mi plugin, yo simplemente me creo un proyecto especial para desplegarlo, para crear un update site, ¿ok? Como los de SVN. ¿Se acuerdan cuando instalaron el plugin del SVN? Bueno, uno hace eso, uno crea un URL en algún lugar donde uno pone el plugin y los usuarios interesados pueden conectarse a ese URL y descargar el plugin en su Eclipse. No tienen que correr otro Eclipse y tener el plugin. ¿Okay? O sea, los tipos que están programando el SVN probablemente, mientras que lo están programando para probarlo, tienen que correr un Eclipse para probar su plugin. ¿Okay? Pero una vez que tú lo instalas en tu Eclipse, ya no necesitas correr otro Eclipse. ¿Bien? Entonces ese es un poco el principio. O sea, estamos usando Eclipse para programar plugins de Eclipse, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Entonces miren, o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer a nivel de plugins con Eclipse son, o sea, realmente increíbles, abismales. Es una herramienta muy poderosa en ese sentido para desarrollar herramientas. Si ustedes se ponen a pensar, probablemente Eclipse sea uno de los entornos de desarrollo más populares hoy en día. No tengo números exactos para decirles cuál es la relación, por ejemplo, con el Visual Studio de Microsoft, pero lo que sí les puedo decir, o sea, que en Eclipse ustedes pueden programar prácticamente lo que quieran, porque hay plugins para programar en PHP, hay plugins para programar en Ruby, hay plugins para programar en Python, hay plugins para programar en Scala, hay plugins para editar LaTeX, hay plugins para hacer HTML, hay plugins para conectarse a bases de datos, hay plugins para editar aplicaciones web y hacer HTML y JavaScript y cosas de ese tipo. O sea, hay plugins prácticamente para lo que quieran. Hay plugins inclusive para programar con eco. Lo que pasa es que ese es pago. Si se van a la página de NextApp, hay un plugin que yo nunca lo he usado, nunca lo he pagado, ¿okay? Pero que ustedes pueden arrastrar los botones y las cosas y crear las interfaces gráficas con un drag and drop, por ejemplo. Entonces hay plugins prácticamente para lo que ustedes quieran, ¿no? Y ustedes pueden hacer sus propios plugins si quieren. Y inclusive, o sea, hay los puntos de extensión, hay cosas muy poderosas. Por ejemplo, el JDT tiene unas clases básicas que les permiten a ustedes muy fácilmente parsear código Java. ¿Ok? Entonces les arman todo el árbol sintáctico de un programa en Java que ustedes tengan, un código fuente, y ustedes pueden en tiempo de ejecución modificar ese código en Java. Ustedes pueden alterar la autocompletación, incrustar cosas en la autocompletación para que salgan cosas nuevas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas ustedes pueden perfectamente hacer. Nosotros teníamos un plugin en una época, eso lo desarrollamos hace como unos 2 años, un año y pico en realidad, que el plugin se conectaba a un servicio web, bajaba cierta información y en función de esa información tomaba un enumeration o una serie de enumerations y les metía annotations, los actualizaba, etc. y mantenía ese código actualizado con algo que había en un servidor, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces ahí había que parsear el código y hacer un montón de cosas y todo eso se hizo con el framework básico de Eclipse. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Bien, si no hay preguntas, con eso cerramos estilos arquitectónicos. La clase siguiente empezamos a trabajar con patrones de diseño, bajamos un poco el nivel, ya vamos a ver código. ¿Okay? Eso es muy importante. Y si alguien tiene alguna consulta de código que quiera respecto al proyecto, este es buen momento para hacerlo.